y vamos a explicar esto que está aquí. Bien, buenos días, estudiantes de medios y tecnologías de comunicación. Hoy día, miércoles 16, vamos a repasar el formato de entrega del segundo trabajo de la evidencia de aprendizaje del RA2, que equivale a un 30% y es una actividad grupal. En este trabajo lo que se solicita es desarrollar un trabajo escrito grupal de asociación entre elementos de los conceptos del enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua materna, la literatura y la comunicación, y el concepto de funcionalización pedagógica y el proceso de funcionalización pedagógica de productos mediáticos. Ya hemos definido en reuniones anteriores que hay 9 puntos, tanto para el enfoque como para el proceso, que deben ser completados. Los 9 puntos, que son definición, objetivo, enfoque opuesto, opuesto al del enfoque comunicativo, el énfasis, el concepto de lengua, el enfoque didáctico, las disciplinas aportantes, las competencias por desarrollar, y el proceso que involucra el trabajo con el enfoque, tienen en el lado del proceso de funcionalización lo mismo. Son los mismos elementos. ¿Está claro? Entonces, vamos revisando para esto. El proceso de funcionalización pedagógica, ¿cómo se define? El proceso de funcionalización pedagógica se define como un proceso metodológico, un proceso didáctico que desarrollan los profesores, que deben desarrollar los profesores que trabajan precisamente con productos mediáticos, culturales y telemáticos. La definición es que es un proceso que permite, en términos generales, transformar productos mediáticos, culturales y telemáticos en recursos pedagógicos. ¿Estamos? Bueno, ese es el objetivo también. El objetivo del proceso de funcionalización pedagógica es generar mecanismos para poder trabajar estos procesos de los medios de comunicación, de la industria cultural y de los recursos telemáticos, para poder trabajarlos en la sala de clases. Y finalmente el objetivo final de eso es transformar esto transformar aquello en productos, en recursos didácticos, para poder trabajarlos en el aula. El enfoque opuesto al proceso de funcionalización pedagógica es aquella manera, esa forma de trabajar los medios de comunicación, los productos de los medios de comunicación de la prensa, de la televisión, de la radio, los productos culturales como el cine, como el largometraje, en fin, y los productos telemáticos, me refiero a todos estos recursos que tenemos en Internet hoy día, como Twitter, como Instagram, en fin, YouTube. eh, pero hay una manera de hacerlo que es distinta a cómo se hace normalmente. Y esa manera distinta es la que representa este proceso de funcionalización. Es decir, trabajar aquellos productos a través de un proceso de trabajo. Este proceso, si vamos abajo al punto 9, el proceso de funcionalización pedagógica tiene 3 etapas. Una selección y una evaluación de los productos con los que se va a trabajar en la sala de clases, considerando el criterio de pertinencia respecto de quiénes son nuestros estudiantes, cuál es la institución en la que estamos trabajando, en fin. Pertinencia cultural, pertinencia política, pertinencia ideológica al lugar donde se trabaja y, por supuesto, considerando las características de nuestros estudiantes. Por ejemplo, es difícil o imposible o no conveniente, más bien, trabajar, ustedes comprenderán, publicidad de cigarrillo o publicidad de bebida alcohólica en un colegio adventista. Parece obvio, ¿no es cierto? Pero no se puede, porque eso evidentemente complica a la persona, al profesor,
y además no está admitido seguramente dentro de las reglas escritas o no escritas, explícitas o no explícitas de esa institución. Ahora, pensemos en una institución católica. Podemos pensar también en una institución más bien libre pensadora, más abierta, en la que sí se podría. También hay que atender, por ejemplo, a la naturaleza de nuestros estudiantes, su naturaleza étnica, su naturaleza eh, psicosocial, su naturaleza territorial, que los productos con los que se trabaje tengan relación sin que atenten, por ejemplo, contra esas realidades de nuestros estudiantes y esa realidad de la institución donde estamos trabajando. Criterio de pertinencia para la selección y la evaluación. Y un segundo criterio de pertinencia que compete a la capacidad del profesor es que él tenga las capacidades para poder trabajar una película, una telenovela, una campaña publicitaria, un documental, o trabajar con Twitter, o trabajar con los productos que se estime conveniente. Para eso debe tener la capacitación, la capacidad y la formación profesional en este proceso de funcionalización pedagógica. No es llegar y ponerse a hablar de una película en una sala de clase. ¿Ah? Tenemos que saber cómo funciona el cine, tenemos que saber cómo funciona la televisión, cuáles son sus códigos, cuáles son sus discursos, cuál es el código y el discurso y cuál es la forma de comunicación, por ejemplo, que se establece hoy día en Facebook, o en Twitter, o en Instagram, ¿no? Hay que conocer esa. Y para ello, ¿cómo se hace? Se hace, por supuesto, pasando a la segunda etapa del proceso, que es el análisis de lo que yo voy a trabajar, del producto que voy a trabajar. Y ese análisis se hace con modelos de comunicación. Modelos de comunicación que yo he presentado y que ustedes tienen a su disposición en la página. 6 modelos allí que tienen que ver con las telenovelas, con las campañas publicitarias, con los ciclos noticiosos, que tienen que ver con el drama y teatro, y que tiene que ver con el cine, que tiene que ver también con los productos telemáticos. En general, o sea, hay un solo modelo ahí que está diseñado específicamente para Instagram. Bueno, en el caso de ustedes, no es que vayan a trabajar ahora con eso, porque ya no corresponde estrictamente, digamos, a esta asignatura, pero ustedes tienen que tener claro que en el proceso de funcionalización pedagógica hay que pasar por esas 3 etapas. Y la tercera etapa es que una vez que ese proceso esté analizado, esté desarrollado, perdón, ese producto, llevarlo a la sala de clase. ¿Y cómo se lleva a la sala de clase? Siguiendo los instrumentos de planificación que existen para que esas actividades se lleven a cabo. Los profesores trabajan con planillas, con matrices de planificación. Y esas matrices de planificación deben contar dentro de sus elementos, en el recuadro o en el espacio que está destinado a recursos. Allí ustedes colocan campaña publicitaria tanto tanto, telenovela tanto tanto, película tanto tanto, qué sé yo. Pero una vez que ya esté analizada por ustedes sepan exactamente cómo está construido. Y a partir de la ubicación de ese producto mediático en lo que es la planificación, ustedes desarrollan su actividad de clase. Para eso tienen que definir objetivos, contenidos, actividades, evaluación, el tiempo en que esto se demora, cómo que va a durar esta planificación, las clases que va a contener, en fin. Eso es el proceso de funcionalización pedagógica. Ese es el punto 9. Análisis y selección y evaluación de producto, análisis y procesamiento de producto e incorporación del producto en la sala de clase mediante la planificación. ¿Cuál es el enfoque opuesto? Estábamos en el punto 3. El enfoque opuesto es no hacer todo esto. Es simplemente tomar una película, ponerla a disposición de los estudiantes y, comillas, hablar de esa película. Como si fuese una clase, como si estuviésemos en un café haciendo un comentario de la película. No. Estamos en clase de lenguaje y comunicación. Ustedes van a ser profesores de lenguaje y comunicación. No van a ser profesores de audiovisual ni de cine, ni van a estar en la asignatura artes visuales, que también es otra asignatura, es otro nivel, es otro subsector que se trabaja en la enseñanza media. ¿Está claro? ¿Dónde pone el énfasis en el proceso de funcionalización pedagógica? Pone el énfasis en el estudio y el trabajo pormenorizado, detallado, de los productos mediáticos para poder emplearlo en la sala de clase. El énfasis se pone en la utilización
de este producto mediático como recurso pedagógico, sin dejar de ser una película, pero esta vez mirándolo como recurso pedagógico. Por ejemplo, supongamos una telenovela. En una telenovela, por ejemplo, es factible trabajar las distintas variedades dialectales del español de Chile. Porque además en el criterio de pertinencia de la selección tenemos que incluir que por favor la telenovela no necesariamente tiene que ser extranjera, ojalá chilena, ¿para qué? Para que nos sirva para nuestros elementos. A través de una telenovela nosotros podemos ver conductas sociales, podemos ver usos y costumbres, podemos ver distintas formas de lenguaje, variedades dialectales que se emplean en las distintas telenovelas. Podemos observar, dependiendo de la telenovela, paisajes, territorios, costumbres, folclore, en fin. Una telenovela está llena de información útil para poder trabajarlo en una sala, en una clase de lenguaje y comunicación. Por ejemplo, lo mismo que con el cine, la relación con la literatura chilena. Siempre hay una relación, siempre puede haber una intertextualidad entre el teatro chileno, obras de teatro chileno y telenovelas, a través de personajes, a través de espacios, a través de historias. ¿Me entienden? El concepto de lengua que se maneja en el proceso de funcionalización pedagógica es el concepto de lengua tiene que ver con un sistema que sobrepasa lo lingüístico. Porque al ser productos audiovisuales, o sea, al ser los productos mediáticos, multimodales, como el caso de la prensa, o audiovisuales, como el caso del cine y la televisión, ya salimos de lo lingüístico y entramos a lo semiótico. Y ahí estamos trabajando ya no solo con un código, que es el código lingüístico escrito u oral en el caso de la radio, sino que estamos trabajando con un lenguaje audiovisual. Un lenguaje audiovisual que combina textos e imágenes y además agrega el movimiento. Por lo tanto, el concepto de lengua en el caso del proceso de funcionalización pedagógica se extiende de lo lingüístico hacia lo semiótico, hacia construcciones con distintos sistemas de comunicación, distintos sistemas de expresión. El enfoque didáctico que caracteriza al proceso de funcionalización pedagógica es precisamente un enfoque didáctico general, amplio y abarcante. General, amplio y abarcante. Un enfoque didáctico que tiene una particularidad, que la particularidad es que el propio profesor, el propio docente, construye su material didáctico. Es decir, un profesor que analiza una telenovela en detalle, utilizando estos modelos que ya hemos visto, y la divide, la clasifica sus componentes y todo, lo que está haciendo es producir su propio material didáctico, ¿no? Está atendiendo a una de las características importantes del proceso de funcionalización pedagógica, que es su contexto teórico. Yo, en este caso, cuando hablamos de el enfoque del proceso, cuando hablamos del concepto de lengua, cuando hablamos de la disciplina, en general, cuando estamos hablando de todos estos elementos, hay que estudiar el proceso de funcionalización pedagógica, pero asociado a su contexto teórico. ¿Cuál es el contexto teórico de este proceso? Es ese cuadro en el que nosotros establecimos tres aspectos que se relacionan en el trabajo docente: el estudiante, el profesor y los contenidos. En el caso del estudiante, nosotros tenemos que prever, pensar, imaginarnos y ver en ese estudiante una persona que tiene inteligencias múltiples, que es capaz de pensar de distintas maneras, ¿no? Que tiene que tener un aprendizaje, que tiene que lograr un aprendizaje significativo. ¿Qué significa un aprendizaje significativo? Un aprendizaje que se integre a sus estructuras de aprendizaje, que no sea un dato suelto, que no sea una fecha o un nombre que no esté relacionado con nada. Tiene que haber un aprendizaje. Eso es un aprendizaje significativo. Y que además es como le digo, es una persona que en la cual nosotros tenemos que estimular el pensamiento creativo, el pensamiento divergente.
ese pensamiento que no tiene una sola manera de resolver las situaciones. En el caso del profesor, tiene que ser una persona que disponga de ciertas herramientas fundamentales para su trabajo, como por ejemplo el manejo de los mapas conceptuales. Un profesor hoy día de lenguaje comunicativo, bueno, todo profesor y sobre todo usted, debieran tener como herramienta para resolver muchos de los problemas construyendo mapas conceptuales. Tienen que ser muy hábiles y competentes en hacer mapas conceptuales de problemas, de clases, de situaciones, de exposiciones, de información y ser rápidos y hacerlo muy bien. Además, ustedes son personas, debieran ser personas que debieran manejar el concepto de investigación-acción. Es decir, todo lo que ustedes hagan en clases tiene que ser entendido como una hipótesis de trabajo, que en su propia acción va a tener que ser comprobada, desechada o modificada, o en fin. Estar siempre pensando en lo que ustedes hacen es una teoría, es una hipótesis de trabajo. No que ya está terminado, ya no, nada está terminado. Y por supuesto, el tercer punto se trata de los contenidos. Los contenidos ya sabemos, los contenidos son los productos mediáticos. Es decir, contenidos que no están, hasta hace muy poco tiempo, no estaban incorporados en el subsector o en la asignatura de lenguaje castellano, como se llame. Ese es el contexto teórico del proceso de funcionalización pedagógica, que lo vimos también y ustedes tienen ese esquema allí. Cuando lean el proceso, tienen que leer paralelamente este otro contexto teórico porque les permite establecer relaciones con la primera columna del enfoque. ¿Qué disciplinas aportan al proceso de funcionalización pedagógica? Bueno, de partida todas las disciplinas que tienen que ver con la comunicación social. Es decir, la teoría de los medios, tienen que ver con la teoría de la publicidad, la teoría del periodismo, publicidad, comunicación audiovisual, semiótica de la audiovisualidad, semiótica de la comunicación, semiótica de los medios, semiótica de la publicidad, y todas aquellas visiones que estudien los medios de comunicación, su historia, su estructura, su trascendencia y su importancia. ¿Y qué competencias pretende desarrollar con este proceso de funcionalización? Bueno, son las mismas competencias que establece el enfoque comunicativo. O sea, la capacidad de hablar, escuchar, leer y escribir, básicamente. Esas son las competencias lingüísticas fundamentales. Ahora, hablar, escribir, leer, ¿no es cierto? Y escribir, no solo considerando lo lingüístico, sino que también lo semiótico, es decir, imágenes, es decir, textos audiovisuales, textos multimodales. Y lo del proceso ya lo definimos antes, el proceso de funcionalización pedagógica tiene estas tres etapas que ya hemos señalado. ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Espero que cuando dejemos esto grabado, les permita a ustedes reconstruir la segunda parte de este formato de entrega, ya que el tema del enfoque comunicativo ya lo revisamos antes y hablamos de estos mismos puntos, desde la definición al proceso, ya lo definimos. Entonces, en resumen, el formato de entrega es completar las columnas de enfoque y de proceso. Y 2, abajo, en puntos del 1 al 9, donde diga definición, establecer relación entre definición de enfoque comunicativo y relación y definición de proceso. En el 2, relación entre entre el objetivo del enfoque y el proceso del enfoque. 3, entre el enfoque opuesto al enfoque comunicativo y el enfoque opuesto al proceso. Y así sucesivamente. Esa es la tarea completa. Y eso es lo que espero que me llegue a mí luego. Tendría que estar aquí el 18. ¿Estamos? Sí, Profesor, profesor. una consulta. Dígame. ¿Usted nos podría dar como una hora concreta para entregar como límite del trabajo? El día viernes, 23:59. Ah, ya. Un minuto antes de las 12. Ya, profesor. Ya. ¿Perfecto? Profesor.
Dígame. En cuanto a la extensión, yo consideraba que unas 10 líneas eran pertinentes para lo que Eso estábamos. evalúelo usted conforme a la información y al criterio suyo para establecer lo importante. Bueno, profesor. ¿Mm? Aquí hay un esquema nomás, pues, ¿no es cierto? Tú comprenderás que no es la extensión, está la sola línea, ¿no es cierto? No, Ahí- sí entiendo. Sí, ahí vean ustedes cuál es la definición más compacta. Como en todo trabajo, usted evalúe la cantidad y la calidad de información. ¿Alguna otra consulta? Insisto, en el foro de consultas. Hagan antes sus consultas para no tener el taco y yo tener que responder todo el fin de semana. A mí no me importa, pero cuando tiene más tiempo, puede pensar mejor la respuesta que tiene que servirle a todos. ¿Ah? Por eso el foro. No me la hagan ni por WhatsApp ni por correo, sino que al foro de consultas. ¿Estamos claros? Sí, profesor, quedó todo claro, creo, por mi parte. Ya, Más claro que el agua. ya. Sí. Espero que sea igual para todos. Voy a cortar entonces. Voy a subir ahora, terminado esto, voy a subir este video y esta clase y ustedes hagan las consultas cuando lo estimen conveniente y acuérdense de los plazos, por favor. Que les Bueno, vaya muy profesor. bien, buena suerte y éxito en su trabajo. Hasta luego. Chao, profe, cuídese. Muchas gracias, profesor. Que esté muy bien. Que tenga Chao. buena semana. Gracias. Chao, Gracias chao. por la explicación. Chao. Que la fuerza te acompañe. Chao, chao.